en el uso del tiempo de interbloque, en este caso del bloque de identidad bonaerense. Hace uso de la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño. Gracias, señor presidente. Están difíciles los discursos, porque aparece como muy difícil fijar posición respecto a una cuestión tan contradictoria como es autorizar a un gobierno de oposición a que se endeude para seguir gobernando y para pagar una deuda. En fin, cada uno tratará de llevar el discurso de acuerdo al relato que quiere construir. Lo cierto es que yo, señor presidente, celebro que algunos hayan abandonado el relato y la pretensión de que se le votara el relato. Me parece que se excedieron un poco en las pretensiones. Y celebro que otros hayan abandonado el sentimiento de culpa que los embarga. Despójense del sentimiento de culpa, muchachos, y sean opositores. Porque si no es así, parecería que la política, los políticos, la política es más importante que nosotros, habla mirándose el ombligo. Estamos aquí, como dijo la colega de la coalición cívica, rescato la coherencia de la coalición cívica, colega López, que ha sostenido una línea respecto a este tema desde el primer momento, porque no estar aquí hubiera significado un colapso para las finanzas del Estado Nacional en primer término, para las finanzas de los estados provinciales en segundo término, para las finanzas de los estados municipales en tercer término y en cuarto término, y como si esto fuera poco, para las finanzas y las posibilidades de tomar créditos de las empresas argentinas que ya están en serias dificultades por la falta de capacidad política de gestionar el Estado que tenemos la dirigencia política desde hace tantos años, casi 12, 13 años. Cuando uno mira que los peruanos, los bolivianos, los paraguayos, empresarios se financian a un 4, a un 5, y mira que los nuestros se financian a un 20, a un 30, uno ahí advierte la incapacidad que tenemos como dirigentes políticos para construir un país en serio. Por eso digo, celebro que se hayan puesto de acuerdo y hayan evitado el colapso, que por otra parte, señor presidente, todos sabíamos cuando nos presentamos al proceso electoral en el 2019 y en la última elección, que esto estaba en las cuentas de las finanzas públicas. Lo sabíamos todos, porque se supone que como dirigentes políticos sabemos algunas cosas que los ciudadanos comunes no lo saben. Claro, pero lo mejor era hacer discursos altisonantes, prometer cosas que no eran cumplibles. Total, lo único que valía era ganar la elección. Así nos va como país con la táctica de ver cómo ganamos las elecciones. Estamos espuriando lo más valioso que tiene una sociedad para organizarse, que es la acción política. Mire, presidente, alguien dijo en las redes, se lo adjudicaron a Angela Merkel, era muy probable que pudiera decirlo ella, yo hubiera querido que así sea. Algo que alguien lo dijo por acá, que es que los presidentes no heredan los problemas, se supone que los conocen y se postulan para resolverlos. Entonces, cuando se veía durante todo este tiempo y cuando se vio en el proyecto que trajo el oficialismo, que se pretendía un relato, ustedes tienen la culpa, y como ustedes tienen la culpa, ustedes se tienen que sentar y votar. Ahora, resulta que el relato, señor presidente, nos estaba obligando a votar algo que no se podía votar.
que constitucionalmente no se podía votar. Porque claramente, señor presidente, entre el artículo 4 de nuestra Constitución y el 75, inciso 4 y 7, dice cuáles son las funciones que tenemos tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo en materia de endeudamiento, de empréstito, de crédito. Y claramente, señor presidente, nuestra Constitución nos atribuye autorizar el empréstito, no nos atribuye a que venga de Rondón el Ejecutivo y nos meta lo que quiere hacer o lo que se compromete a hacer para que esto ocurra. Eso es responsabilidad del que gobierna. Y tengo una novedad. Será responsabilidad del que gobierne después. Porque la otra cuestión de la que se habló mucho en estos días es de la continuidad del Estado. Nosotros somos aves de paso. El Estado tiene continuidad y las responsabilidades del Estado continúan. Miren, Margarita habló recién de lo interesante que era que esta ley saliera con el número que va a salir. Y sí, tiene mucha razón en lo que dice. Yo creo que el oficialismo tendría que reflexionar, porque otrora el oficialismo, el actual oficialismo, venía al recinto a imponer el número, señor presidente. Y con esa imposición del número, mientras estábamos en el fragor de si son los endeudadores o de si son los que van a pagar, la justicia declaró que el Estado se tiene que hacer cargo de algo que se votó acá, el caso Chicone. Porque con el voto de la mayoría arrolladora se hizo algo inconstitucional. Mire, señor presidente, cuanto más nos aferremos a la Constitución, menos desacierto vamos a cometer. Es más, les doy otro ejemplo. El famoso acuerdo con Irán. Hasta el cansancio le dijimos, es inconstitucional, es inconstitucional, es inconstitucional. Es más, la reforma judicial. Ahí estamos en el Consejo de la Magistratura con Vanessa Sile, con Pablo Tonelli, prendiéndole una vela para que nos tomemos el trabajo de tratar la ley del Consejo de la Magistratura, porque el 15 de abril no sabemos qué va a pasar después del fallo de la Corte. Todo esto lo estoy diciendo para que entendamos lo importante que somos como poder del Estado y lo importante que es que abandonemos los extremos, la locura, los discursos fáciles y empecemos a pensar como dirigentes nacionales cómo vamos a resolver el problema que tienen nuestros argentinos. Porque saben una cosa, señores, al problema de la pobreza, de la inflación, que ya agobia a los argentinos, hoy le sumamos la tristeza de las imágenes televisivas que nos muestran cómo en un minuto se puede destruir una nación porque a un loco se le ocurre ir a destruir bienes y vidas. Eso es lo que están viendo los ciudadanos argentinos cada día, señor presidente, y cada minuto en las pantallas de televisión. Y nosotros nos peleamos a ver si gana el relato o gana la culpa. En el día de ayer al mediodía, el señor presidente de la Cámara, nuestro interbloque, después de haber discutido y haber tomado la decisión de que era conveniente que se entendiera la necesidad del cambio en el texto, de que estábamos dispuestos a venir a votar lo que nos corresponde como Poder Legislativo y que no íbamos a aceptar votar un relato. Acercamos la propuesta de nuestro interbloque que en su totalidad
propuso una línea de escritura a lo que debía ser el dictamen de la Comisión de Presupuesto. Advertimos que se entró en razones y nos alegra, y por eso mismo vamos a acompañar el dictamen que se acordó. Solo una cosa, señor presidente, que me parece interesante decirlo. El dictamen que nos acercaron, como no tiene impresión, lo tenemos que leer de lo que tenemos. Y yo advierto que el tiempo verbal que se utiliza está mal formulado. Nosotros habíamos, en lo que le acercamos al presidente de la Cámara, colocado claramente que lo que queríamos era avalar la operación financiera del 4 de marzo del 2022. Porque esa es la que queremos avalar. Me da la impresión que tal como está escrito, queda muy abierto lo que se avala, porque es de futuro. Me parece que deberíamos tratar de poner un verbo en presente para que se quede claro que la operación que avalamos es esta. Presidente, hace muchos años que estoy en la Cámara, muchos. Estoy como Mirta Legrand, siempre me estoy yendo, pero al final viene la elección y me entusiasman mucho, me parece, los procesos electorales. Es la primera vez que votamos la autorización financiera para que el Poder Ejecutivo tome un empréstito y resuelva una deuda externa, que es lo que vamos a votar. Y es la primera vez que, pese a que está en la Constitución, claro, escrito, este Congreso lo va a hacer. Porque hemos tenido la inteligencia el año pasado de votar también juntos, todos, una ley que ponía límites al Poder Ejecutivo y que atribuía correctamente a este Congreso. Anteriormente, otras composiciones parlamentarias nos habían retaseado esa posibilidad porque en el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera claramente dejábamos la posibilidad de que sea el Poder Ejecutivo el que hiciera lo que quisiera. Presidente, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno tiene poder tiene que tener responsabilidad. Porque cuando uno lo atribuyen para algo tiene que hacer uso de esa atribución. Y porque está claro, señor presidente, que quien tendrá que hacer el esfuerzo político o administrativo para cumplir con lo que se está proponiendo es el Poder Ejecutivo del doctor Alberto Fernández. Así que, señor presidente, será comprar menos fiambre, tener menos adiestradores, saber que está gobernando Argentina con casi un 40% de pobreza y que no gobierna Suiza. ¿Qué digo con esto, señor presidente? El título de esta película, relato, se llama Austeridad en el Gobierno. Si lo pueden hacer, señores, tienen el compromiso de este Congreso de que le permitimos que lo hagan. Gracias. Gracias, diputada Camaño.